¿no? Yo siempre hice periodismo cultural, ¿no? Pero a partir de octubre y del libro, de la publicación del libro, hubo un cambio radical, que está buenísimo, que todavía no sé bien cómo se materializa, que aunque estén Nelson Castro, o incluso gente que está en Radio Nacional, no solamente en los medios de la corrupción, digamos, sí. Sino, incluso Toñé, yo qué sé, le dieron cabida a notas que son, o investigaciones, proyectos que son interesantes, y que nada, que está bueno porque como un lindo recibimiento a este campo del periodismo que no era el que yo, digamos, practicaba habitualmente. La buena no es comunicación política, digamos, el contador sería una política que apunte a crear profesionales transformadores. Entonces, si se limita lo malo de la política de la corrupción, se permite pensar que el resto de la política funciona de un modo bondadoso, cuando no es cierto. Entonces, en este sentido, me parece interesante, aunque esté mal que lo diga yo, el libro que escribí porque digo, a partir de este crimen político que hace el crimen Torreira, lo que yo creo es que intento desmontar un sistema de funcionamiento que es, digamos, es estratégico, es existencial para el funcionamiento digamos, tanto en la Corpo, con él no se puede hablar de Marcela y Felipe Redanoble, ¿no? Tanto como lo que no se puede mencionar, aunque hay fisuras, hay grietas que son interesantes, no se puede mencionar que en Clarín hay una comisión interna desde el año 2000, cuando Ernestina Redanoble y Mañeto rebajaron a 110 trabajadores y a toda su organización gremial. Pero en Tiempo Argentino, en Página 12, la Página 12 también tiene sus fisuras. En la televisión pública, en 678, en 23, no se puede esbozar ninguna crítica a ningún tipo de acción de gobierno. De todas maneras, yo creo que el periodismo de investigación sí se puede realizar. Lo que pasa es que justamente está como todo muy confrontado y se nota un sesgo muy fuerte de esta crispación polarizada entre estos dos núcleos de poder económicos, ¿no? El núcleo de poder económico que responde al aparato estatal, que son los medios especialistas, y el núcleo de poder que responde a intereses económicos privados, que son Clarín. ¿El núcleo estatal vos lo consideras económico? El núcleo estatal es un núcleo económico de poder que responde a ciertos proyectos del país, que responde a ciertos beneficios para cierto sector social de la burguesía. Acá hay claramente un enfrentamiento interburgués donde se ponen a jugar, digamos, sus distintas armas en función de ver cómo se reparten la torta. Estamos viendo estos días toda la cuestión de los joclenders, ¿no? ¿Qué hizo Tiempo Argentino en un primer momento? Fueron a decir, vienen por todo, vienen por los pañuelos, ¿entendés? O sea, es un tabicamiento total del ejercicio pero sin embargo el ejercicio periodístico se pudo hacer. Es interesante una cosa que la Nata dijo estos últimos días. Teníamos información sobre joclenders, pero no la quisimos usar porque eran las madres, ¿no? Lo tenía guardado en el CPU de su computadora. Yo me acuerdo también, hace un par de años, había unos datos sobre Joclender, Joclender es viejísimo. En 23, claro, pero mirá cómo son las cosas. Hace un par de años, un compañero me dice, no sabes, el tema de Joclender, la empresa, las patotas que tienen. Pero yo le decía a este compañero, bueno, pero estamos en 23, o sea, esto no se puede. Porque acá era consciente. Uno es consciente como trabajador de las limitaciones que le ofrece el marco empresarial en el que desarrolla sus actividades laborales. Es muy interesante porque hoy estás sacando a la luz un escándalo de consecuencias muy interesantes, ¿no? Que plantea un mapa muy interesante de las relaciones entre el gobierno, movimientos sociales, cooptación de esos movimientos sociales, guita, negocios. De todos modos, por ejemplo, también lo que hizo Tiempo Argentino con papel prensa, los Gravieris, y todo ese tipo de cuestiones también es interesante. Hoy para leer qué pasa en la Argentina es buenísimo. Sí. Porque no podés no dejar, o sea, los domingos tenés que pasar la mitad del día leyendo Perfil, Clarín, Página, Tiempo Argentino, y así tenés y La Nación, y así tenés un panorama
interesante del país, pero si tenés solamente 2 diarios, no. Y bueno, eso sí, eso es positivo, digamos. Y en el tema del periodismo militante... Es positivo, pero te sale un huevo los domingos comprar los diarios. Está bien. Si no te alcanza, entra en la página web. Esto es muy conflictiva e interesante la figura de Walsh. Por ejemplo, el periodismo militante. Además, si vos pensás, y hay que ver si el periodismo militante es periodismo. Borja estuvo en la prensa latina, secretario de los argentinos y Diario de Noticias, que Diario de Noticias era el diario de los montoneros. Después estuvo en la agencia en ANCLA, la Agencia Nacional Clandestina. Todos que son, digamos, lugares de ejercicio del periodismo militante. Sin embargo, no tienen nada que ver con el periodismo, lo que se dice el periodismo militante hoy. El periodismo militante es, digamos, es la degradación del ejercicio del periodismo. Es, digamos, es esta cosa de 678 que justamente a mí me parece que el Club de la Buena Onda es la puesta, digamos, la explicitación de las intenciones del periodismo militante. ¿A alguien se le puede ocurrir pensar que estamos en una situación parecida a la de 1974, cuando había realmente una división del Producto Bruto Interno donde se acercaba al 50% para los sectores de la burguesía y el 50% para los sectores laboriosos? O sea, pero hay gente que sí lo piensa. Pero para llegar a pensar eso, tienen que engañarse a sí mismos, creer en ciertas mentirosas. El militante es la aceptación de que hay que subordinar la inteligencia a la razón del Estado. Según ese periodismo militante, también hay periodismo militante en la corte, por ejemplo, solo que lo niegan. Sí, pero yo qué sé. Ese cuentito, en el cuento ese de las ropas nuevas del emperador, ahí está, digamos, la función del periodismo, que es ese sector de la multitud que dice el rey está desnudo, el rey está desnudo. Es eso, un sector social más pequeño que es el periodismo, que dice la verdad sobre los poderes ejercer la figura del rey. Ahora, los poderes están distribuidos en empresarios, gobernantes, el Estado, la policía, la justicia, pero el periodismo debería apuntar contra todos ellos. El ámbito de desarrollo del periodismo militante es muy pequeño, muy pobre. Mañeto, Ernestina Herrera Noble, Los Aguier, bueno, ellos lo justifican diciendo que ellos son el verdadero poder. Bueno, eso es una boludez. O sea, son parte del poder, pero lo que pasa es que ellos querrían que el gobierno del Estado, que Nazi, Labarrick, Gioja, Fran, los intendentes del conurbano, están de acuerdo con ese poder. Ellos piensan que ese poder, esos personajes del poder construyen poder nacional y popular. Bueno, pues es lo mismo. O sea, pensar eso es. Llegar a pensar eso, sos muy boludo o sos una persona inteligente que prefiere hacerse la boluda. Muchas de mis contemporáneos veo la degradación de por una buena intención. Quiero decir, ellos querrían que este sea su gobierno nacional y popular, pero bueno, digamos, incluso aunque así fuera, digamos, eso que los obliga a degradar sus posibilidades de inteligencia tanto. Yo sé que en el simbólico que el matrimonio igualitario exista, lo que quiero decir, esto afecta concretamente la vida de las personas. Sin embargo, no es una medida que cambie estructuralmente la estructura social, ¿no? de la nación. Y en ese marco las medidas que sí cambian estructuralmente lo que el mapa de la nación son los negocios que se plantean con la Barrick, los negocios que se plantean con YPF, las huelgas en el sur, los paros petroleros, las rebeliones sindicales. Entonces, este tipo de cosas que marcarían
realmente estructural de la sociedad se mantienen iguales al periodo anterior, incluso en condiciones peores de entregamiento y sumisión a ciertos sectores del capital. Pero esto, digamos, esto sí se subvalora en función de lo simbólico otro, que tampoco habría que sobreestimar. De militancia, y un gran amigo, Mariano Ferreira, el otro día publiqué un artículo suyo en plazademayo.com que está buenísimo, que dice ¿qué haría el gobierno con Mariano Ferreira? El gobierno con Mariano Ferreira dictaría que el 20 de octubre es feriado nacional, y si cae jueves hacemos que el viernes también sea feriado para tener un feriado largo y aprovechar. Esa es la transformación en mero símbolo. Ahora, digamos, el Partido Obrero puede levantar una figura icónica, digamos, el rostro de Mariano Ferreira, es así, digamos, se transforma en un símbolo, su nombre, que su nombre no se olvide, es algo muy importante, es decir, es muy distinto a lo que pasó con los muertos com, digo, su nombre implica ya, está incorporado al imaginario social como una deuda pendiente de la justicia. Y del desmontaje del negocio que llevó al asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Digamos, y esto me parece que justamente trasciende lo mero simbólico, lo meramente simbólico, lo meramente icónico. El libro tiene una serie de denuncias y de la comprobación de ciertos negocios que hace un sector del sindicalismo ferroviario, y que tiene también, digamos, hombres en el gobierno. Clarín se debería hacer una fiesta con ese tipo de denuncias que denunciarían al gobierno, pero sin embargo no lo hacen. Son cosas que no entiendo bien cómo deberían, o por qué no trascienden. La familia Mariano Ferreira, que se mantuvo muy activa. La acción judicial de la querella, la acción legal de la querella y la movilización del Partido Obrero, sumados a la actuación de Vilma López, la jueza que investiga el caso. En estos 4 vectores, ¿no?, hay algo que produce que el caso se mantenga todavía con posibilidades de desarrollo, y veremos hasta dónde, y esperemos que sea hasta el fondo. Yo creo que esta semana dejo de trabajar a 23, en medio de una cuestión de disputas legales, yo qué sé, ¿no? Digo, me daré por despedida. Lo cual pues, va a estar bien porque me permite recuperar un montón de tiempo que ahora estaba usando en boludeces. La Editorial Planeta me contrató para escribir una historia del sindicalismo argentino, que digamos, es un proyecto que me parece que está buenísimo, de felicidad, la posibilidad de desarrollar una posición marxista del sindicalismo argentino en una editorial grande. El otro proyecto en el que estoy laburando con bastante intensidad es la realización del documental, una película, un largometraje documental sobre quién mató a Mariano Ferreira, ¿no? Basado en quién mató a Mariano Ferreira, que está buenísimo también, y que va a contar con la participación de gente como Julieta Díaz, o Soledad Villamil, o Caparrós, o Tenenbaum. Y en función de esto, lo que sí sigo haciendo en cuestión de investigar muchas cosas es trabajar en un sitio más relajado, un lugar más relajado, que es el sitio plazademayo.com, que está dirigido por Gabriel Levinas, que Levinas era el fundador del Porteño, tiene un mes de antigüedad y ya tiene en este mes ya tiene 120.000 visitas, y cada nota tiene un desarrollo muy importante, y otros medios, pero que yo colaboro habitualmente. Digo, yo también colaboro en La Nación habitualmente. Digo, ahí está configurado el mapa de mi ejercicio del oficio, al menos en lo que resta del año.